Listo. Ahora sí, bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase de portafolio. Me confirman, deberían estar viendo mi pantalla, un tablero de Figma. Así que voy a por acá, por acá. Listo. Entonces, hoy nos encontramos en la primera clase de este curso. Estamos viendo mi correo. Ok, No permítanme, a se ve tu ver. correo. Ahí sí. Listo. Entonces vengan que compartí la pantalla que no era. Gracias. Listo. Ahora sí. ¿Están viendo un tablero en Figma? Sí, ahora sí ya. Perfecto. Sí. Gracias, Dani. Listo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos. Hoy es la primera clase de este curso de portafolio UX con impacto. Entonces, este es el cronograma de clases para que vayan a estar bastante pendientes. Las clases van a ser cada martes a esta misma hora, 6:30 de la tarde, hora Colombia, empezando hoy, 17 de junio, con la primera clase sobre qué carajos es un portafolio UX. Quiero que sepan que al finalizar este curso, mi objetivo es que ustedes puedan brindar claridad estratégica con base justamente en las palabras que mencionaron en la nube de palabras, usando el framework COPE R. Es un framework que van a ver poco a poco cómo se va desenvolviendo y que les traslada a ustedes una estructura y una guía clara que les permite precisamente organizar la documentación de sus procesos de diseño. A su vez, vamos a utilizar una narrativa llamada capa, que es para que ustedes puedan producir casos de estudio que faciliten la lectura de los reclutadores. Es decir, un caso de estudio que pueda escanearse, considerando que los tiempos de lectura o de revisión que tiene un reclutador son aproximadamente de 90 segundos. Es decir, nosotros cuando hacemos una revisión como reclutadores, hacemos un primer barrido, que es como un primer paneo. Voy a coger a alguien, Belén Orozco, que la veo aquí en pantalla. Yo reviso, me meto al enlace de Belén y hago un primer barrido, un escaneo, un scroll, de arriba a abajo, buscando información de interés. Eso dura aproximadamente 90 segundos. Entonces, muchas veces esta primera escaneada no es satisfactoria y uno termina por declinar el proceso o, bueno, declinar el portafolio y no avanza con esa persona. Entonces, con esta estructura capa vamos a poder producir documentación escaneable. Y por último, vamos a abordar los contenedores estratégicos de lo que se llama el concepto del portafolio atómico, que es muy similar a lo que hablamos de portafolio, perdón, a sistemas de diseño que son atómicos y por ende pues vamos a poder precisamente construir diferentes portafolios. Listo. Entonces ahora vamos a mirar para quién es este curso. Me gustaría si alguno de ustedes encaja, me coloque el numerito con el cual se identifica si está en alguno de estos 8 elementos. Entonces, si usted no sabe si el proyecto que tiene lo vale la pena mostrarlo, pues seguramente es importante que esté aquí. Si no sabe cómo empezar a escribir un portafolio o la documentación de sus casos de estudio, si no hizo todo, hay ciertos procesos de diseño en los que nosotros intervenimos solamente en una porción de todo el ciclo de diseño. Luego, si no tiene métricas o no tiene datos, pues es importante saber cómo puedo modificar la narrativa para ajustarlo. Si le da miedo tal vez sonar muy junior o superficial, si no sabe contar una historia relevante para un evaluador, si no sabe cómo identificar qué tipo de caso de estudio tiene y por último, si no tiene portafolio, que ese es el otro aspecto. ¿Listo? Bueno, acabo de darme cuenta precisamente, bueno, ustedes son los afortunados de... ¿No se escucha? ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando? Me acaban de decir por aquí, Edgar, que no se escucha. Sí, sí, se escucha. Sí, yo sí Sí, te Ah, se ok. escucha. escucho. Ok. Vale, Está claro. perfecto. Listo. Listo, gracias. Bueno, entonces, unos parroquiales antes de iniciar. Recuerden que si deben retirarse antes de que la clase termine, les voy a pasar el enlace para que puedan luego ver la grabación de esta clase en el canal de YouTube. Pueden ver esta clase y todas las otras clases que ya hemos realizado. Entonces ahí está. Y bueno, ahora sí, antes de iniciar, lo primero es, por favor, no vaya a creer nada de lo que vaya a escuchar de mi parte. Cuestiónelo todo. Segundo, tome únicamente lo que usted considere que le agrega valor para su momento de vida profesional. Lo demás, deséchelo.
Tercero, es probable que en algún momento a lo largo de esta conversación usted no esté de acuerdo con lo que yo diga. Y si eso sucede, entonces vamos por muy buen camino. Lo cuarto es que nos estamos reuniendo aquí para agitar y desafiar el conocimiento. Es decir, vamos a desaprender un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Y quinto, si alguno de ustedes sabe de este tema asociado a portafolios, pues podría sumar con sus aportes, ya sea a través de los comentarios o puede habilitar el micrófono si quiere comentar algo al respecto. Si tienen preguntas también, por favor las dejan ahí en el cajón, en el texto, que al final yo sacaré un espacio para responder preguntas, como la que formula Ray acerca de la confidencialidad. Al final lo vamos a hablar. Y sexto, si las condiciones se lo permiten, agradezco mucho si puede encender la cámara y así no me veo hablando a mí mismo en el espacio. Listo. Un poco de contexto para que sepamos cómo vamos a desarrollar todo este curso a lo largo de las 10 clases y es importante que sepan que este curso ha nacido a partir de una investigación bibliográfica. He estado revisando diferentes fuentes de información que hablan acerca de cómo se hace un portafolio UX, busca o evalúa un reclutador de talento y con base en esa información se ha construido todo este material académico que ustedes van a empezar a ver a partir de hoy. Entonces aquí están un poco las fuentes de información en caso de que quieran ir a consultarte de ellas y les voy a contar un poco entonces cómo es la mesa de trabajo. Entonces, tenemos este tablero de Figma. En esa mesa de Figma tenemos las clases organizadas en número consecutivo. Van a ser 10 clases todos los martes, 6:30 de la tarde, hora Colombia. Tenemos clase uno, clase 2, clase 3. Hay unos recursos complementarios y hay unos bonos. Vamos a mirar un poco cómo es la clase. Entonces, en las clases ustedes van a encontrar unos espacios de color verde que son elementos visuales o gráficos que les ilustran a ustedes las plantillas o los formatos de lo que vamos a estar viendo. Y tenemos unas mesas de trabajo de color azul que son plantillas o ejercicios prácticos para que ustedes puedan ir e implementarlo en sus casos de estudio. Si hay alguien que no tenga caso de estudio, pues con las plantillas lo va a poder escribiendo, lo va a poder ir escribiendo o organizando paso a paso. Y si ya tiene un caso de estudio, pues con las plantillas va a poder hacer una autoevaluación de si lo que tiene hace sentido o debería reestructurarlo. Entonces van a encontrar diferentes formatos prácticos. Y hay algunos recursos que han sido diseñados con dos intenciones. Algunas personas prefieren un contenido más sintético, entonces hay ciertos esquemas o diagramas acotados, pero si hay alguien que le guste y es un poco más ñoño, por así decir, como puede ser mi caso, pues hay unas estructuras un poco más largas de material. Venga, les muestro, por ejemplo, esta plantilla. Entonces acá usted va a poder acceder y aquí va a encontrar un poco ya como la versión extendida. Ya si usted quiere ir y le gusta leer y profundizar en el tema, pues hay formatos para satisfacer esas necesidades de conocimiento de quienes sí somos un poco más curiosos. Entonces lo van a encontrar todo en la sección de recursos complementarios. Listo, probamos acá. Entonces, y para quienes se queden hasta el final, voy a estar entregándoles una plantilla que les va a permitir hoy mismo, al final de la clase, empezar a poner en práctica algunos de los conceptos que vamos a estar evaluando hoy en la clase. Así que bueno, ya saben, al final de la clase hay tres formas de unirse. Quien quiera continuar, entonces, quien quiera quedarse en el curso durante las 10 clases que tenemos a partir de hoy, puede ingresar a través de la membresía de la academia, que para ello lo puede hacer a través de los $13 que cuesta la membresía de la academia. O si hay alguien que prefiera no acceder a los contenidos de la academia porque no quiere acceder a todo el catálogo, porque considera que de pronto no es necesario los otros 40 cursos que hay disponibles, entonces lo puede hacer únicamente pagando este curso, que durante la clase que estamos vamos a poder hacerlo con $24. Y ya, si usted decide ingresar al curso una vez la clase haya finalizado, pues lo puede hacer por un valor de $48. Así que ahí tenemos esas tres opciones. Por la membresía, pagando $13 y accede a todo el catálogo de contenidos, sumado el bootcamp. Recuerden que también tenemos un bootcamp de 6 meses de UX, de estrategia de producto. Estaría incluido en el pago de los $13. Y, o si no, solamente pagar este curso por $24. Ya usted, sí, Silfrido, son $13 al mes si deciden ingresar a la academia. En caso tal de que quieras hacerlo por la academia, es una membresía mes a mes y tienes casi 40 cursos adicionales. Pero si solamente quieres este curso y no quieres nada más, pues lo puedes hacer entonces solamente pagando los $24
que es la oferta durante el tiempo que va a durar la clase. O si no, al final, ya mañana o el día que quiera, pues lo puede hacer por $48. Bueno, ahora sí, iniciemos. Vamos a la primera clase entonces. Y para ello, los que ya pagaron, porque ya son de la academia, no tienen que pagar nada. Adelina, porque ustedes ya tienen acceso a todas las clases, en caso tal. La academia no tiene permanencia, Camilo. Tú puedes, es una membresía, cualquiera puede cancelarla cuando desee. Puede pagar 2 meses y cancelar, puede pagar 3 meses o puede quedarse el tiempo que considere prudente, porque pues hay más contenidos. Hay un bootcamp, hay cursos de producto, de estrategia, de métricas, entonces al final tú decides cuánto tiempo quieres quedarse. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta que quiero que me ayuden a contestarla y voy a activar el Slido. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y es, ¿cuánto le cuesta al mes? Espero que no me haya spoileado con la respuesta. ¿Cuánto le cuesta al mes a un UX semi-senior no tener un muy buen portafolio UX diseñado? A ver, ahí les invito a que participen. Voy a mandar el enlace nuevamente. Listo, $500. ¿Quién da más? 2.000. Venga, igual. Ok. Hay 10 personas que dicen que $2.000. 500. ¿Quién da más? ¿Cuánto cuánto consideran ustedes que cuesta un mejor salario? Perfecto. Bueno, pues tenemos que $2.000 le cuesta a un semi-senior no tener un buen portafolio UX diseñado. Pues vamos a verlo precisamente. Y resulta que sí. Pues aquí, como ven en pantalla, tenemos varias estimaciones. Ojo, son estimaciones basadas en encuestas de salarios promedios en Latinoamérica. Y tenemos que al mes a un profesional le puede llegar a costar $2.000 al mes. Por lo tanto, no tener un portafolio bien diseñado le puede llegar a costar al año unos $12.000 al año. No tener un portafolio. Ahí pueden ver la gráfica. ¿Qué sucede? Pues de algunos pueden llevar 3 meses de inactividad profesional, entonces pues eso va sumando 6 meses, 3 meses de no conseguir trabajo, 3 vacantes no concretadas, pues ahí va sumando otros $6.000. $1.000 en caso tal cuando uno obtiene un rechazo antes de siquiera empezar el proceso de selección. Y por acá tenemos entonces un dato ya vinculado con cada nivel de carrera. Entonces, los que son trainee, más o menos entre 1.000 a $2.000 pierden al año. Un semi-senior de 3.600 a $7.200. Un junior de 2.000 a $4.000 al año. Y un senior puede llegar a perder entre 6.000 a $12.000 al año, para que nos hagamos una idea del costo de oportunidad de no tener un portafolio diseñado como debe ser. Así que bueno, según eso, tenemos por acá en palabras de Dan Moll. Dan Moll dice que los portafolios no te consiguen el trabajo, así que hay que dejar de diseñar portafolios. Es un buen concepto que ahí las personas van a poder, ustedes van a poder ver acá el post original, donde él expresa el concepto de que no debemos diseñar portafolios, sino diseñar cartas de amor. Entonces, en estas cartas de amor, que es el concepto que instaura Dan, es, tenemos que contar, esto es lo que yo haría contigo para las compañías. Es decir, cada oferta laboral o es una carta de amor en la que nosotros le decimos a la compañía, eso es lo que yo puedo hacer contigo. Y no es un portafolio donde dice, esto ya es lo que yo he hecho con otros clientes. Es interesante el concepto de él y ahí en el post ustedes cuando ya ingresen al enlace de Figma. Sí, Gustavo, ustedes pueden tener el acceso al Figma, es decir, las personas que se sumen al curso tienen acceso a todos los recursos que van a empezar a ver hoy en el tablero de Figma, a toda la información que está ahí. Listo. Eh, y aquí hay un portafolio, de hecho, un buen ejemplo, un portafolio ejemplar donde tiene toda la estructura de lo que vamos a estar aprendiendo. Es decir, cuando terminemos este curso, ustedes van a poder diseñar un portafolio con la estructura que aparece aquí en el portafolio ejemplar que tiene un profesional de la industria. Entonces, vamos a iniciar un poco entonces viendo la anatomía.
de cómo se estructura un caso de estudio UX. Entonces, a lo largo de las clases, de las 10 clases, vamos a estar trabajando con una empresa hipotética que se llama FinTrack. Y en esta empresa, pues vamos a ver justamente todo lo que se ejecutó y cómo se organiza dicha documentación a partir de la estructura que es la que vamos a aprender hoy. Entonces, lo primero que se hace, para que igual ustedes vayan implementando en sus casos de estudio, es iniciar con un cebo. Este cebo es como una carnada para el reclutador en el cual formulamos una pregunta que es un hook, donde precisamente vamos a atrapar al lector. Entonces, en ese caso aquí dice, ¿y si rediseñar ahorrar fuera tan simple como un swipe? Entonces aquí ya estamos generando una pregunta que evoca cierto interés en la persona que va a revisar nuestro caso, precisamente sería un evaluador o un reclutador. Luego tenemos el anticipo estratégico, y en este anticipo estratégico tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Vamos a introducir la pregunta problema o el área de oportunidad o el contexto en el que haya estado inmerso el desafío para el cual participé, cuál fue mi impacto, en qué industria, a qué industria pertenece, a qué sector económico pertenece el producto en el que participé y cuál era el modelo de negocio. Entonces acá vamos a ver que dice, en el 2024, más del 40% de jóvenes en Latinoamérica optaban por el trabajo independiente, pero muy pocos usaban productos financieros adaptados. Ahí ya introduje un dato que sustenta el área de oportunidad, es decir, la problemática a resolver. Y acá dice, mi rol fue diseñar el onboarding de FinTrack, una app de ahorro automático para ingresos variables. Ahí ya un poco doy a entender cuál fue el impacto, en qué participé y a qué rubro económico pertenece justamente el producto en el que participé. Y acá doy un breve contexto. La startup, ¿cuál es el nombre de la startup? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la industria? ¿Qué funcionalidad diseñé? ¿Cuál era el modelo de negocio B2C? ¿Y cuál era el problema detectado? Baja retención. Recuerden que esto justamente se diseña con base en el principio de escaneabilidad, es decir, que el reclutador pueda darle un primer scroll, escanear lo que yo voy a presentarle a él dentro de mi caso de estudio y que él determine si lo que yo le estoy diciendo o le estoy presentando es de interés para la posición a la que estoy aplicando. Luego de eso, ya tenemos entonces el contexto. En ese contexto, lo que yo vamos a hacer es delimitarle el escenario con fecha. Si tenemos la fecha claramente, de fecha de inicio o fecha de cierre, en caso tal de que haya sido un proyecto de 3 meses, de 6 meses, de un año, eso dependerá sus casuísticas, es decir, sus contextos y la métrica, porque debe haber alguna métrica. Algo estaban ustedes movilizando o buscaban propiciar dentro de ese producto y la funcionalidad clave. Y luego tenemos ya la oportunidad, la evidencia y la reflexión. Digamos que a grandes rasgos, esta sería una forma cómo se establece una introducción siguiendo el framework. Ya vamos a desmenuzar un poco paso a paso en qué consiste ese framework. Y con esta estructura ya abrimos la puerta para que el reclutador determine, ¿me quiero quedar leyendo o quiero descartar al candidato? Es decir, este es el primer impacto en el que justamente la persona va a tomar una decisión. ¿Quién? El reclutador. Listo. Entonces, ahora hablemos un poco de justamente entonces cuáles son las 10 cosas que no funcionan en un portafolio UX y que son las que debemos precisamente evitar. Veo que hay algunas preguntas. Voy a hacer una pausa para responder. Este curso aplica para personas que necesiten un portafolio. Es decir, no está segmentado para UX Research, UX Designer. Es para profesionales que busquen tener un portafolio para sus procesos de selección. Así que sin importar tu nivel de carrera o tu rol profesional, va a funcionar. Listo. Sí, Rocío, este es un curso de pago, son 10 clases, clases en vivo, y hoy es la primera clase que la hacemos clase abierta para que todos ustedes puedan vivir la experiencia de cómo va a ser el proceso de aprendizaje. Listo. Ahorita miro si hay más preguntas por ahí. Bueno, entonces los mitos. Estos primeros mitos son comúnmente lo que me encuentro cuando hago procesos de selección, de reclutamiento. El primero de ellos es cuántos casos hay que incluir. Entonces voy a empezar a darles respuesta de una vez. Entonces, mínimo 2 casos de estudio a 4, no más de eso. Por favor, evitemos los enlaces a Behance o a Dribbble o a Figma, donde sea que lo documenten, donde hay mucha información, muchos portafolios o muchos proyectos.
con mínimo dos casos de estudio, si están bien documentados, ojo, no sirve tener dos casos de estudio mal documentados. Lo importante es que tengan la estructura coherente que estamos hablando aquí para que precisamente agreguen el valor suficiente. Y casos diferentes, si hemos tenido la capacidad de trabajar en proyectos diferentes. El segundo mito es que es importante que sea bonito. Realmente no importa, es importante la parte visual del portafolio, porque es importante que ese portafolio tenga usabilidad, que tenga una muy buena experiencia de navegación, que sea agradable visitar el portafolio, pero no es la variable determinante al momento de tomar una decisión. A no ser, ojo, aquí hago un disclaimer, a no ser que te estés postulando a una vacante de UI designer o de visual designer o de diseñador de sistemas de diseño. Ahí claramente el portafolio tiene que dejar en evidencia de que tú tienes una capacidad visual alta. Entonces sería contraproducente que si tu postulación es para UI design, pues tu portafolio no sea congruente con ello. Pero si estamos postulando a una vacante de UX researcher, de product owner, de product manager, de service designer, de UX designer y no tenemos una habilidad con el Figma, no va a ser determinante la parte visual. Va a depender mucho el racional de las decisiones de diseño, que dejes en evidencia de que tuviste un impacto medible y que tomaste decisiones basadas en datos y seguiste un proceso lógico. Ahí aplica otra variable. El mito 3 es, voy a llenar el portafolio de mockups para que se vea cuánto trabajé. No es un glosario o un catálogo de imágenes. Lo importante simplemente es mostrar ciertas imágenes donde se dé cuenta del antes y el después. También es importante saber que si coloco mockups, yo tengo que colocar el qué pasaba con ese mockup o con ese wireframe o con esa interfaz. Si hubo un antes, pues, y tú planteas un después, es importante saber por qué el estadio A tenía un error o era susceptible a ser diseñado y por qué el estadio B mejoró. Porque muchas veces vemos pantallas o interfaces donde tú planteas, el profesional plantea, así era la interfaz antes y así quedó la interfaz después. Pero, y ajá, ¿por qué es mejor? Basándote en qué estás argumentando de que tu rediseño es más optimizado que lo que ya existía. Entonces no sirve de nada solamente la pantalla. Listo. La parte 4 es mi proyecto del bootcamp o de cualquier curso es válido como un proyecto real. Depende. ¿Depende de qué? De tu nivel de carrera. Si tú eres un trainee, es por entendido, el reclutador va a entender que si tú eres un trainee, pues tú estás en un proceso de aprendizaje. Es, no se te puede pedir o demandar un caso real. Si tú eres un junior, posiblemente también, porque recientemente te estás incorporando al mundo profesional, entonces no vas a tener muchas experiencias reales. Pero si tú eres un semi-senior, un senior, un lead o un manager, no deberías estar documentando proyectos hipotéticos o que no son reales, a no ser que, como preguntó más arriba al inicio, que tú tienes los NDA. Si tú tienes muchos NDA, porque en toda tu experiencia profesional has firmado NDAs, que son los acuerdos de no divulgación de la información, ahí sí aplicaría que tú tengas un portafolio con casos hipotéticos, pero se va a entender y es importante que el profesional lo deje decretado en alguna parte de su portafolio, diga, mis proyectos anteriores tienen un NDA, por tanto, lo que estoy documentando es hipotético. Y ahí ya el reclutador sabe, se coloca los lentes y evalúa de una manera diferente. Ojo, pero no por eso vamos a sustentar, no tengo portafolio. No, no podemos colocar esa excusa porque hay soluciones para mitigar esa barrera. Lo quinto, entre más logos de cursos, mejor me verán. La verdad es que no, no importa la cantidad de cursos que hayas tomado, si al final de cuentas no tienes la capacidad de ejecutar las actividades por las cuales vas a ser contratado. Entonces, no importa si hayas estudiado quién sabe dónde, lo importante es saber que tú puedes replicar lo que yo necesito que hagas, para lo cual te voy a pagar. Recuerden, como lo dijo Dan, es una carta de amor. Tú le vas a decir a la empresa, yo puedo hacer esto por ustedes. No es yo ya hice esto para otras empresas. No hablamos del pasado, vamos a hablar del futuro.
de lo que ustedes van a poder hacer si los contratan, porque eso es lo que están buscando justamente, que los contraten. Vamos entonces ahorita al mito sexto y es, bueno, ya lo hablamos, me adelanté. No puedo poner nada en el proyecto, así que no vale la pena mostrarlo. Sí se puede, de hecho, pueden anonimizar. Es una, es un método donde ustedes lo que hacen es limpiar o eliminar cualquier rastro de marca. Si trabajaron, por así decirlo, un ejemplo, Coca-Cola, pues tratan de eliminar cualquier evidencia de la marca con los colores, con el logo, con la fuente, lo que sea que evite que una persona reconozca para quién trabajaste, quién es ese cliente, es decir, anonimizar el caso de estudio y depurar o colocar cierto blur en algunos elementos. Puedes colocar ciertas pantallas, algunos artefactos de diseño, que un Customer Journey Map, que un ICP o que un Buyer Persona o que un avatar, pero le colocas un poco de blur para que por lo menos demos una idea de qué tipo de artefactos de diseño ejecutaste. Entonces, son mecanismos, ojo, se pueden hacer ilustraciones, reemplazas un journey con alguna ilustración, pero son representaciones gráficas que dan cuenta de que, por lo menos metodológicamente, sabes ejecutar un ciclo de diseño. Entonces, sí se puede colocar. Luego, tengo todos mis casos, otro mito, perdón, es, todos mis casos siguen el mismo template. Por favor, evitemos eso. Es muy común que ustedes vayan a Dribbble o vayan a Behance o vayan a cualquier otra plataforma y miren la estructura que otros han ejecutado y la repliquen. O es muy fácil detectarlo. De hecho, cuando uno revisa el portafolio, yo fácilmente puedo darme cuenta de qué persona está haciendo el portafolio porque acaba de graduarse de cierta institución X porque tiene la misma estructura. Investigación, arquetipos, o habla de design thinking, wireframes, tree testing, arquitectura de información, journey. Entonces, esa misma escaleta hay que tratar de abolirla porque realmente el proceso de diseño no es como una receta donde para cada empresa yo voy a implemento la misma receta. El proceso de diseño es iterativo, tiene sorpresas, arranca por el final, arranca por la mitad. Entonces debemos evitar el uso de templates porque no ese es el enfoque. Y por eso vamos a empezar a ver entonces acá un enfoque que les permite a ustedes adaptarse. Luego el mito 8 es, solo voy a incluir cosas desde cero porque rediseñar no suena innovador, que me lo he encontrado muy a menudo. No, es importante también tener en cuenta de que hay optimizaciones de producto, entonces pueden ustedes precisamente mostrar algo que hayan rediseñado. No tiene que ser un producto que nació desde cero con los founders, dependerá. Cada quien tendrá casuísticas y vamos a ver un poco al respecto de ello. Y por último, los últimos dos mitos son, si cuento algo que no funcionó, pensarán que soy malo. Todo lo contrario, por favor, es importante que ustedes dejen en evidencia con qué se equivocaron, qué decisiones no tomaron, qué aprendizajes obtuvieron y cuántas cagadas, por así decir, cometieron a lo largo de todo el proceso de diseño. Eso es lo que antes deben agregar y darle mayor protagonismo. Eso es lo que queremos ver. Y por último, solo valen proyectos reales para los clientes. No, no es cierto que solamente valgan proyectos reales para clientes. Va a depender la manera como tú los cuentes. Es decir, para quienes dicen que no tienen un portafolio. Bueno, y como ya saben, aquí tienen una versión extendida. Este simplemente es el resumen, pero ya si alguien desea profundizar, acá tengo ya una plantilla donde ustedes van a poder mitigar eso y cómo van a poder revertir si alguno de ustedes está cayendo en alguno de estos mitos. Ahí tiene una tabla que le permite a usted empezar a corregir para que haga una inspección, una auditoría de su documentación. Entonces, ahorita vamos a pasar a mirar ¿qué busca un evaluador? Entonces les voy a dar cuáles son las 9 variables de análisis que un reclutador técnico busca en un portafolio, que también es una salvedad. Ojo, es importante saber ante ojos de quién están evaluando mi portafolio. ¿Sí? Porque pues claramente si la persona que evalúa su portafolio UX no es UX, pues ya empezamos mal. Entonces, esto aplicará únicamente si la persona que está evaluando su portafolio es un perfil apto para juzgar su portafolio. Entonces es importante saber, por favor, cuando ustedes hagan ciertas solicitudes,
que es algo muy a menudo que me encuentro. Ustedes pertenecen a diferentes comunidades, en WhatsApp, en Facebook, en LinkedIn, en Discord, en Slack, y ustedes suelen solicitar, hey chicos, comunidad, ¿será que pueden por favor revisar mi caso de estudio? ¿Será que pueden revisar mi portafolio? ¿Será que y pasan su enlace de Behance o pasan el enlace que tengan? Tengan mucho cuidado, por favor, de quien aceptan dichas retroalimentaciones, porque pues, como dice la palabra, un ciego guiando a otro ciego no tiene ningún sentido de que yo pida una retroalimentación a personas que posiblemente no tienen la jerarquía o la capacidad de decirme buenas retroalimentaciones. Entonces, para que por favor lo tengan, porque me lo encuentro muy a menudo cuando piden estas retroalimentaciones por los grupos. Y yo me tomo el tiempo de leer qué devolución entregan y pues es peligroso aceptar ciertas devoluciones. Hay cosas buenas, otras no tanto, pero si no tenemos la capacidad de discernimiento de saber qué es válido y qué no es válido, pues puedo estar cayendo en un error. Luego, eh, vamos entonces acá. Este es un dato que tenemos acá. Según Portafolio School, en el 2023, mencionó que los contratadores o los evaluadores lo que más evalúan es que inicien con un contexto, lo que les acabo de mostrar ahora, que esté alineado con el caso de negocio y que muestre decisiones con impactos reales y que expliquen cuál fue el rol individual del diseñador en forma clara. Y tenemos acá que el error más frecuente en portafolios, según un estudio lanzado por Norman Nielsen Group, es que no vinculan el caso a una fase del producto. Entonces, eso genera cierta duda en el criterio profesional y entendimiento estratégico. Entonces, uno también empieza a detectar que algo no cuadra. Desde la forma como usted documenta el caso de estudio, puede estar cayendo en ciertos sesgos y errores que usted no percibe, pero que un reclutador va a detectar y va a decir, a esta persona le falta criterio, a esta persona le falta madurez o a esta persona le falta un pensamiento estratégico. Entonces, es por eso que el enfoque que vamos a empezar a abordar a partir de hoy y durante el resto de las 10 clases que nos quedan es el enfoque COPR. Entonces, con ese enfoque, usted va a poder mostrar el impacto real, justificar sus decisiones, explicar cuál fue su rol en el proyecto y finalizar con una reflexión. Entonces, vamos a mirar entonces. Las 9 variables son las siguientes. Entonces, primero, el evaluador va a buscar, o bueno, yo lo que busco son decisiones justificadas. Es decir, quiero entender por qué y para qué tomaste una decisión de diseño. Si tú me muestras en el portafolio que hiciste un Customer Journey Map, yo quiero entender por qué decidiste ejecutar un Customer Journey Map por encima de todos los otros artefactos de diseño que existen. Si tú ejecutaste una investigación de carácter cualitativo, yo quiero entender por qué hiciste eso y no hiciste una encuesta. Quiero entender por qué tomas decisiones, basándote en qué, en tiempo, en recursos, en capacidad, en eficiencia, en resultados. No quiero que me muestres lo que hiciste, sino el por qué lo hiciste. Entonces, luego está el rigor. ¿Qué tan riguroso es el método que tienes a nivel de investigación? Esto tal vez tiene mayor relevancia cuando el portafolio es de un UX Researcher o de un UX UI o de un Product Designer, porque tiene un componente fuerte de investigación. Puede que no tanto para un UI designer o para un visual designer. Entonces, así que tengan en cuenta que estas 9 variables no se aplican por igual para todos los perfiles profesionales, porque cada perfil profesional va a tener sus características muy específicas. Pensamiento estratégico, es decir, que se conecte esto con el negocio, que haya un impacto medible en lo que tú ejecutaste, es decir, tú hiciste una intervención durante X tiempo, 3 meses, 6 meses. ¿Cómo mediste el impacto de lo que tú ejecutaste? Si tú me dices que hiciste un rediseño de una interfaz, muéstrame cuál fue el impacto medible que obtuviste gracias a ese rediseño. ¿Aumentaste las ventas? ¿Disminuiste los gastos? ¿Hubo una eficiencia operativa? ¿Qué obtuviste? Narrativa clara es otra variable de análisis, es decir, que yo pueda entender de qué me estás hablando y que yo pueda sentirme y me traslades a ese momento presente. El caso de estudio, como ya saben, habla del pasado, de lo que yo hice en un proyecto pasado.
pero el reclutador lo está leyendo en el presente, en el ahora. Entonces yo quiero sentirme que tú me llevas en un viaje, en una narración donde yo me identifico y entiendo la lógica de esa historia. ¿Qué hiciste tú y cómo me estás llevando? Valentina, vamos a ver, cómo medir esto? Pues hay diferentes plataformas para medir. Power BI no es una plataforma, Valentina, para mediciones, sino para visualizar los datos recolectados. Power BI te permite mostrar gráficos, ilustrar los datos de una base de datos, trasladarlos a gráficos de tortas, de líneas, de barras. Entonces, puedes usar Clarity, Hotjar, PostHot, Misspanel, Amplitude, Pendo. Hay muchas plataformas de analítica que capturan datos para que tengamos ahí la diferenciación. Ya Power BI es una plataforma de visualización de dichos datos. Luego tenemos otra variable es el nivel de madurez y la autoconciencia, es decir, entonces el discernimiento que les digo yo, las renuncias que ustedes puedan dejar expresados en la documentación. Estas fueron las renuncias que hice porque el deadline era de 3 semanas, por tanto, renuncié a esto, a esto, a esto, sacrifiqué esto, esto, esto. Es lo que queremos saber. Queremos entender qué no hiciste. Más allá de qué hiciste es qué dejé de hacer, pero porque hay una lógica detrás de esa decisión. La contribución real, es importante que ustedes puedan atribuirse lo que sí les pertenece y no atribuirse lo que no se les pertenece. Y es que en algunos casos de estudio su participación simplemente fue en un segmento. Ingresé, ejecuté cierta tarea y salí del proyecto. Dependerá mucho también del modelo de negocio de la compañía para que ustedes trabajen. Si ustedes trabajan en una compañía de servicios que lo que hace es asignación de capacidad, es decir, ustedes los asignan a proyectos de clientes externos, posiblemente ustedes lo contratan para que intervenga un proyecto en una X cantidad de tiempo y vuelve y sale y lo mueven para otro proyecto. O seguramente estará en 2 proyectos al tiempo o 3 proyectos al tiempo. Entonces, es probable que usted no haya estado en todo el ciclo de vida. Entonces usted no participó en el research, entonces usted no sabe cómo se hizo el research. Entonces, por favor, evite decir o sustentar o que no quede claro de que usted no hizo el research, sino que muchas veces cuentan toda la documentación y pareciera que usted participó haciendo el research. Entonces es mejor tener en cuenta qué se atribuye y qué no se atribuye. Y es bueno que usted lo deje expresado literalmente dentro de la escritura del caso de estudio. El contexto, entonces, eso es un poco lo que acabo de expresar. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se adaptó usted a ese contexto? Y señales de liderazgo. Esto aplicará claramente para todos los perfiles. Las señales de liderazgo no quiere decir únicamente para personas que son líderes desde su título. Es decir, es que yo soy un lead designer. No. Señales de liderazgo hablan un poco de que usted tiene ownership. Es decir, usted puede tomar una tarea y entregarla hasta el final sin de pronto un seguimiento constante de alguien. Vamos a ver. Vamos aquí a hacer una pausa de Valkyria. Si hago un rediseño de una marca a la que no tengo acceso y por tanto mi rediseño no tendría un impacto, ¿cómo podría indicar el impacto? Pues creo que ahí casi que tu pregunta se responde dentro de la misma formulación que me haces. Si ustedes hacen un proyecto y no tienen forma de cuantificar el impacto, deja mucho en tela de juicio, entonces basándose en qué ustedes hicieron un rediseño. Es decir, tiene que tener algún sustento el porqué de ese rediseño. No importa que no tenga ningún acceso a la información de la marca, pero sí tienes acceso al porqué de los hechos y el para qué hiciste un rediseño. Entonces, se puede un poco de manipular la información y adaptarla y construir un caso de estudio alrededor de ello. El hecho de que yo no tenga datos no es una responsabilidad de terceros. Es decir, es que yo no tengo dato porque la empresa no me dio el dato. Ojo, usted no tiene el dato porque para usted no era relevante el dato entonces. Porque si usted diseña sin datos, es su responsabilidad, no de la compañía. No podemos decir es que la compañía no me dio el dato, porque entonces usted cómo diseñó sin un dato. Entonces, de hecho, toda la responsabilidad es de nosotros mismos al diseñar. Entonces, ahí tenemos, esas son las 9 variables. Aquí les dejo un poco más en profundidad qué se demanda o qué espera un reclutador de cada una de ellas. Y recuerden que aquí tienen el recurso ya su versión extendida para los que son un poco más ñoños como yo que les gusta leer. Voy a hacer una pausa para ver preguntas. Si tienen más preguntas, por favor, en este momento me las pueden formular. Yo también hago una pausa para tomar agua. Se podría hacer como un tipo de encuesta participante sobre la marca que se pretende rediseñar. Ejemplo, una app en el caso de mi hermana de telefonía que no tengo.
Bueno, no entiendo un poco, Ivonne, a qué va tu pregunta de hacer una encuesta, porque esos ya son métodos de recolección de información. Entonces no entiendo un momento el contexto de la pregunta. ¿Cómo podría verse el impacto para alguien que es trainee? Perfecto. Ya vamos a darles ejemplos de cómo se redacta el impacto. Ivonne, es difícil poner una traducción de información. Bueno, Ivonne, creo que de pronto tu pregunta, Ivonne, no aplica para lo que estamos hablando en ese momento. Entonces, si quieres, me puedes formular tus consultas que sean diferentes a lo que estamos hablando por el WhatsApp. Y para el tema de Estefanía, ¿cómo puede verse el impacto? Bueno, esa es una muy buena pregunta para ver cómo se la respondo acá. Déjeme pensar que si tengo algo a la mano para mostrarles. O si no, hablemos de un producto como tal. Cualquier producto. No, acá. Mejor vayamos a esta pregunta y con esta pregunta respondo. Entonces, vamos a Slido, por favor, que hay una siguiente pregunta y es, ¿cuántos tipos de casos de estudio ustedes consideran que se puede diseñar, que existen para diseñar un portafolio? Entonces, vamos a ver si le atinamos a la respuesta. Le vamos a mandar el enlace de Slido. Bueno, ahí lo tienen, por favor. En Slido pueden participar. A ver si puedo mandarles el enlace. Hay 14 participantes. Voy a mandarles el enlace para que participen en la encuesta y me dejen saber cuántos tipos de casos de estudio se pueden diseñar en un portafolio. Y yo voy tomando agua y les comparto pantalla para que vean las respuestas, porque no sé si ustedes las están viendo. Bueno, va ganando 3. Según ustedes, según 30 personas que hay participando, existen 3 tipos de casos de estudio. 3 dicen que hay 8. 10 personas dicen que hay 5. Bueno, vamos a ver cuántos existen. Volvamos al Figma. Y mientras tanto, permítame tomo una pausa para leer preguntas. Mm, Edgar, si todavía no tengo proyectos, ¿cómo hago un portafolio? Ahí lo que puedes hacer, Edgar, es crear un proyecto hipotético. Es decir, ya sea, podrías tú mismo decidir qué plataforma merece la pena ser rediseñada. Todos nosotros ya usamos productos a diario, Spotify, YouTube, LinkedIn, Instagram. Podrías coger alguno de esos productos que ya es familiar y tú voluntariamente decir, eso se podría hacer mejor. O yo tengo una forma de proyectar o diseñar cierta funcionalidad que no existe y creas una documentación hipotética asociada a eso, porque tu intención es dejar en evidencia tu criterio metodológico, que tú tienes las capacidades suficientes para ejecutar un proceso de diseño. Si no tienes proyectos reales, ojo, depende del contexto, asumiría que no tienes proyectos reales porque o eres trainee o eres junior, porque si ya no eres trainee ni eres junior, ya sí deberías tener proyectos reales en tus palmares. Entonces, ahí no aplicaría ese contexto. Vamos a ver, Carol. Soy trainee y en los casos que he hecho no entiendo bien cómo justificar la medición de impacto. Bueno, perfecto, vamos a eso. Entonces, todo producto digital, ya voy a responderles entonces su pregunta, basado en la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cuántos casos de estudio existen? Pues resulta que existen 8 tipologías de casos de estudio. Es decir, existen 8 formas en las que ustedes pueden documentar un caso de estudio. Ya vamos a revisar un poco de ellas y ahí vamos a ver un poco el tema del impacto. Entonces, esto nace según un análisis donde dice que el 65% de los empleadores en el sector B2B requiere al menos 4 fuentes de información antes de considerar a un candidato como una opción. Es decir, van a empezar a mirar 4 fuentes de información de usted. Sí, de quién es Gustavo, que veo la cámara encendida, y buscan 4 fuentes de información. Buscarán el portafolio, buscarán la hoja de vida, buscarán el LinkedIn y buscarán si existe un cuarto recurso, quién es esta persona. Y es por eso que los casos de estudio son precisamente el material que mayor influencia tiene durante un proceso de selección.
Por tanto, los casos de estudio no deben ser muestras visuales, o no tienen que mostrar pantallas o pantallazos de artefactos. No, son narraciones estructuradas, fundamentadas y orientadas a resultados. Eso es lo importante. Entonces, estas 8 tipologías hablan de lo siguiente. Entonces, no todos los casos de estudio o no todas las situaciones reales de producto digital nacen a partir del problema clásico. Es decir, hay algo por resolver en la humanidad, hay un problema que tenemos que atender y entonces diseñamos esta aplicación. No, existen otras 8 fuentes o 8 caminos diferentes. El primero de ellos es una oportunidad no explotada. Es decir, no parte de un problema. El producto surgió a raíz de qué? De que había una fricción. Por ejemplo, ahí tenemos a Duolingo, el examen de inglés. Ellos sacaron una versión, una funcionalidad, y no es como tal todo el producto, es una funcionalidad de Duolingo donde uno hace un test de inglés. O tenemos el caso de Deal, que nace a partir de un tema de nadie estaba satisfaciendo el tema de contratación de talento deslocalizado del mismo país, que estaban por todo el mundo. Pues entonces Deal facilitó esa oportunidad no explotada y crea esta plataforma donde uno puede pagarle a sus contratistas, a sus colaboradores. Entonces, eso es una forma de un tipo de documentación de caso de estudio. Entonces, coloque, evalúe, mejor dicho, en qué tipo de proyectos usted ha participado, porque eso va a determinar cómo es la documentación del caso de estudio, de lo que usted va a dar en evidencia. Luego tenemos el comportamiento emergente y es el producto responde a una nueva forma en que las personas usan la tecnología. Caso de Notion, pues Notion entendió, su primer producto de Notion, pues fue lo que nosotros hemos usado, como esos módulos donde uno crea bases de datos y documentación, pues Notion entendió que hay un comportamiento emergente y le dio origen a Notion Calendar. Ahora entendió que nosotros también usamos el mail y ha creado Notion Mail. Y poco a poco va creando como todo ese ecosistema paraguas alrededor de un primer producto. Mismo caso para Figma. Figma ahorita tiene toda una suite, un catálogo de otros productos que abarcan todo un paraguas de marca. Entonces miren que esto es un comportamiento emergente que van detectando las compañías y van extendiendo, haciendo integraciones o ampliando su penetración. Luego tenemos un cambio en el mercado. Pasó algo, hubo una crisis, cambió una legislación y eso adapta a las plataformas o a los productos a esos contextos. Caso de Zoom, que en pandemia, por todo lo que sucedió, pues Zoom tuvo que modificar un poco cómo era su onboarding, habilitar nuevas funcionalidades, porque todo el mundo estaba ya conectado en pandemia usando Zoom. O el caso de Stripe, con una vertical que tiene, que es Stripe Climate, que es asociado como justamente a empresas que quieren reducir su huella de carbono, pues creó un producto específico, Stripe Climate, donde las compañías pueden deducir como el impacto de huella de carbono a partir de todas las transacciones que se ejecutan. Entonces son productos que nacen a partir de algo que ha sucedido en la industria. Luego tenemos una innovación anticipada. Ahí tenemos lo que están haciendo las compañías de inteligencia artificial, es decir, bueno, Runway o Character AI, una innovación que se está anticipando a lo que está sucediendo en la industria. Entonces, si usted participa en un proyecto de estas características, pues usted tiene que entender que la forma como lo va a documentar es diferente. Optimización a una solución existente es una mejora. Entonces, ha detectado que, por ejemplo, Shopify rediseñó todo su proceso de checkout porque encontró aspectos de mejora. Ya existía Shopify como producto, pero pues constantemente ese producto va teniendo incremento de producto y pues eliminan cuellos de botella. Entonces usted participó en el rediseño del flujo de checkout de Shopify. Entonces ahí tiene usted una documentación asociada a mejora continua. Luego tenemos otros casos donde usted puede participar en expansión de producto a nuevos segmentos o geografías. Por ejemplo, usted trabajó en Rappi Colombia y el día de mañana, ojo, estoy dando escenarios de ejemplo. Rappi Colombia y luego entonces usted empezó a aperturar el mercado de Rappi México o Nubank. Usted está haciendo Nubank Colombia, la aplicación, y la quiere tropicalizar porque Nubank va a penetrar Brasil, entonces va y participa en la creación de la tropicalización, que se llama, es la forma como se le dice, cuando una aplicación abre en otro mercado, entonces participa en el diseño de Nubank Brasil, o Nubank México, o Nubank Argentina, o bueno, ese caso, por ejemplo.
Airbnb China es un producto que se adaptó al contexto cultural de ese mercado. Entonces, ese es un producto donde su tipología es una expansión a nuevos segmentos o geografías. Luego tenemos un producto que es de cambio de enfoque o pivot, y es cuando una compañía o un producto nace con una hipótesis, pero pues se da cuenta que posiblemente no obtuvo product market fit, no hay mercado, no hay modelo de negocio y cambia su hipótesis. El caso de Slack y el caso de Twitter nacieron con un objetivo, pero ese objetivo no tuvo sentido y pivotaron o iteraron, que es la palabra, y penetraron otro mercado. Y por último, tenemos la que vendría siendo la tipología de integración o rediseño modular. Y es cuando usted participa en Design Ops o en un Design System y está diseñando justamente la escalabilidad, la consistencia de un producto dentro de una organización. Caso como tal, tenemos el ejemplo de Shopify Polaris, que es el sistema de diseño de Shopify, y Atlassian Design System, que es el sistema de diseño de Atlassian a partir de que empezó a adquirir otras compañías. Atlassian compró Trello, compró Jira, compró Confluence y ha comprado otras compañías y que las ha incorporado en su suite y pues tiene que homologar todos esos otros productos y pues ahí hay un producto que nace que es el Design System de Atlassian. Entonces miren que dependiendo de estas 8 tipologías, usted tiene que diseñar sus casos de estudio, porque la forma como se ejecutó el producto o el proceso o el proyecto es diferente, no es la misma. Por ende, no es una receta que podemos seguir al pie de la letra. Por consiguiente, un portafolio que se ve que tiene la misma estructura, inmediatamente lo único que está diciendo es, soy junior, porque solamente si me sacas de esa estructura, no puedo hacer algo. Entonces, tenemos que romper esa estructura, ese paradigma. Entonces, ¿y qué pasa si no encajo en ninguna tipología? Entonces, si usted no encaja en ninguna de esas 8 tipologías, entonces es posible que aún no tenga contexto de qué es lo que está haciendo. No tiene claridad en cuál se marca. Entonces, otra hipótesis es, no está validando nada, es decir, no tienes métricas reales ni estás conectando eso con algo que está sucediendo en la industria. Y la tercera hipótesis es que puede que su caso entonces sea un caso académico y por lo tanto, como no existen métricas reales, pues no vas a poder adaptarlo a alguna de las 8 tipologías. Entonces, es importante que con esta matriz, por favor, le pueden tomar pantalla si desean, ustedes puedan empezar a evaluar en cuál de ellas encaja mi caso de estudio. Y con base en ello voy a ajustar la documentación. Aquí van a encontrar un recurso complementario donde yo ya les dejo evidencia de justamente estas compañías cómo lo hicieron o qué documentaron para las personas que quieran pues ir y profundizar en el tema. Y hay unos ejercicios prácticos. En ese ejercicio práctico, que eso lo vamos a ver en la clase número 2, en ese ejercicio práctico vamos a poder tener una matriz. Venga, les muestro un poco. Y en esta matriz, o esta plantilla, ustedes van a poder aquí mirar. Entonces, ok, ¿cómo identifico, cómo hago ese diagnóstico para saber en cuál tipología encaja mi caso de estudio? Entonces, recuerden que toda esta mesa de Figma ustedes la pueden copiar. Simplemente le dan clic derecho, la copian y se la llevan para su mesa de trabajo en Figma. Y allá en su propio Figma pueden manipular los datos, pues para que puedan jugar. Yo les daré acceso a ustedes a este que es el original, pero aquí no pueden editar nada. Entonces lo pueden ya editar ustedes en sus propias mesas de trabajo. Entonces, con esto que vamos hasta aquí, ya nos queda un cuarto de la sesión. Tengan presente que como evaluadores somos diseñadores de producto, ojo. Todos supuestamente somos diseñadores de producto. Y el producto más relevante para nuestra carrera, que es el portafolio, no tiene experiencia de usuario. Entonces es un poco ilógico cuando un profesional de diseño de producto no sabe diseñar el producto más importante, que es el portafolio. Ahí no es congruente lo que digo que soy versus lo que muestro. Entonces, para que un poco tengamos en cuenta esa fragmentación de lo que es ser diseñador y no tener diseñado un portafolio. Vamos a ver preguntas. Un momento. Mm, Hago una pausa. Rocío, vamos a ver, creo que me había quedado por Rocío. Ah, bueno, por Carol. Entonces, Carol, cuando tú eres trainee, lo que tú necesitas identificar para todos en general es el por qué y el para qué
de lo que se está ejecutando. Todo proyecto o producto tiene un porqué y un para qué. Estas por qué y para qué puede estar determinado por los objetivos estratégicos de la organización para la que tú trabajas, ya sea asociados a aumento de ventas o disminución de gastos o aumento de la tasa de retención. Hay algo. Es decir, dentro de la compañía debe haber un dolor latente que justifica que se ejecute un proceso de diseño. Por lo tanto, ahí está tu anclaje de que existan métricas, porque ahí tú vas a medir el impacto. Por ende, cuando una persona me dice, es que yo no tengo métricas o yo no tengo cómo medir el impacto, lo único que está dejando en evidencia es, no tengo la capacidad suficiente ni el seniority para saber que lo que yo hago se tiene que fundamentar en decisiones basadas en datos. Todo tiene que partir de un por qué y un para qué. Entonces, es importante que Carol, tú evalúes, bueno, yo por qué hice este proyecto o por qué participé en este producto, qué necesitaba el negocio, aumentar el revenue, las ventas mensuales, aumentar la tasa de registro de usuarios, algo que quisieran mover el negocio y a partir de allí tú vas a poder justificar, ok, si hipotéticamente la compañía quería aumentar sus ventas en un 20% y yo ejecuté un proceso de investigación y que terminó en el resultado de un rediseño de producto, tienes que vincular por qué tu rediseño del producto está propiciando el aumento de las ventas que espera el negocio, porque ahí está el anclaje con el negocio. Entonces hay que hacer todo ese ejercicio. Vamos a ver, Rocío, ¿se puede hacer un caso de estudio propio de rediseño si me baso en datos de review de usuarios? Sí, se puede hacer, claro, lo puedes hacer. Si eres trainee y solo tengo proyectos de bootcamp, sí. Recordemos que lo que tú buscas en ese momento al ser trainee es dejar en evidencia que tú tienes una riqueza metodológica, que entiendes el procedimiento, que tienes el quehacer, una buena praxis en tu quehacer. Entonces, no importa si lo que estás haciendo no es real, porque yo como evaluador voy a entender tu contexto trainee y con base en ello voy a juzgar tu documentación. Lo importante es que tenga congruencia lo que estás documentando. Lina, ¿nos recomiendas alguna plataforma? Eh, la verdad no existe una plataforma correcta. Ojo, está Behance, está Dribbble, Figma, Miro, Notion, Google Docs, Google Slides, Figma, FigJam, es decir, no importa. Lo importante es la carne, la sustancia, el interior. Si tú eres un UI, mi recomendación es crear un portafolio o crear algo, una página web. Ojo, si tú tienes la capacidad de crear un WordPress, un Framer, un Webflow, un Bubble, con Lovable, con lo que quieras, lo que importa es el relleno. De nada sirve que tú tengas un portafolio que en muchos casos sucede, que visualmente impacta, pero que cuando empiezas a leer no hay nada. Entonces, no nos apeguemos tanto a cómo lo voy a mostrar, sino qué voy a mostrar. Vamos a ver con César. eh, hagamos aquí una pausa, entonces si quieren vayan formulando más preguntas. Yo voy leyendo la de César. Yo entré a un proyecto a ser parte del equipo de desarrollo. Cambio de lo que está- Ok. Listo, perfecto, César. Bueno, entendiendo que tu situación es bastante extensa, lo que vamos a hacer a lo largo de las clases, recuerden que son 10 clases, hoy es la primera, vamos a abordar un concepto que es el portafolio atómico, ya vamos a llegar a esa parte del portafolio atómico para que sepamos qué piezas de rompecabezas hacen mejor sentido y en qué contexto. Ya, vamos para allá, César, entonces ya te voy a responder. Mauren, no sé si bueno, si puedes recomendar un sitio, plataforma donde podamos hacer esa documentación. Una plataforma donde se puede hacer la documentación. Yo estuve buscando y no existe como una plataforma que me ayude, como que, no, la verdad no existe. Ojo, no la encontré. Si ustedes sí la conocen, pues por favor la recomiendan, pero yo no encontré una plataforma que me acompañe. Por eso justamente nació, creé este curso, precisamente para satisfacer esa demanda que no está siendo atendida en el mercado. Entonces, lo que yo hice fue convertir toda esa revisión bibliográfica en un marco de trabajo que les permite a ustedes crear la documentación. Vamos con... ¿Qué plataforma recomiendas para comenzar a diseñar portafolio? Belén, lo mismo que ya creo que ya la respondí.
Eh, Azul, no hay ninguna mejor que la otra. No existe una plataforma mejor que la otra. Es dependiendo de lo que quieras evidenciar. Yo he leído portafolios de UX Researcher que los han escrito en un Medium o en un Substack, porque pues el UX Researcher lo que está documentando son procesos de metodología de investigación. Por tanto, no tiene sentido que un researcher tenga un Behance o un Dribble. No quiere decir que no lo haga, lo puede hacer. Pero pues yo como evaluador estoy buscando es algo diferente. Yo quiero documentación metodológica. Entonces ahí un Notion o un documento o un PDF encaja perfecto. Entonces miren que ya vamos a llegar allá. Esperemos un momento y ya les muestro más o menos eso. Mónica, ¿tiene algún ejemplo de algún portafolio? Sí, precisamente acá en la clase, en el curso, yo les voy a dar acceso a ustedes casi que a como unos 30 portafolios de referencia donde ustedes van a poder evaluar y ustedes mismos tomar decisiones como esas buenas prácticas y ustedes llevar e integrar lo que ustedes consideren prudente. Entonces, bueno, vamos por acá. Entonces, ¿qué debo cubrir o qué segmentos debe tener un caso de estudio para responder la pregunta que algunos de ustedes me están formulando? Entonces, vea, tenemos diferentes posibilidades. Va a depender mucho si quiero organizar la información en función de la fase de la que se encuentre la compañía. Entonces, voy a usar aquí como el resaltador. Y aquí si tienen preguntas, por favor, adelante. Voy a colocar un color para rayar. Listo. Entonces, hay una forma en la que ustedes pueden documentar y es en qué fase está la compañía en la que trabajan. Pre-Product Market Fit, Product Market Fit o Post-Product Market Fit. Ahí usted ya tiene tres casas, por así decir. Tres, sí, tres puertas por las que puede documentar un caso de estudio. Esa es su decisión. Luego, puede determinar si lo que quiere documentar va a estar determinado en función del ciclo de financiamiento. Ojo, recuerden, como es intencional, ustedes van a determinar a qué compañía me estoy postulando, para qué cargo me estoy postulando, de qué seniority es el cargo y cuáles son las características de esa organización. Como lo dijo Dan al inicio de la conversación que les dije, el portafolio es una carta de amor, donde lo que yo voy a hablar es de mi futuro, de lo que yo puedo hacer con la compañía. Si yo me estoy postulando a trabajar en PayPal, pues yo voy a decir, hey PayPal, esta es mi carta de amor, esto es lo que yo puedo hacer con ustedes. Por consiguiente, yo tengo que entender también, bueno, de qué es PayPal, en qué fase, en qué estadio de vida se encuentra PayPal como organización. Entonces, por ejemplo, si usted va a trabajar porque quiere buscar trabajo en una compañía bootstrapping, porque usted es feliz trabajando en un entorno de donde están los founders, donde se trabaja con los founders mano a mano, entonces usted crea un caso de estudio documentándolo desde la etapa bootstrapping o presemilla, o semilla, o serie A, o serie B, o serie C, o una pre-IPO, o una IPO. Dependerá. ¿En qué? ¿Qué quiere mostrar usted? Su carta de presentación. O puede determinar presentar un caso de estudio en función de la fase del ciclo de desarrollo en el que participó. Cuando hablo de ciclo de desarrollo, no me refiero a desarrollo de software. Recordemos que dentro de Scrum hablamos de desarrollo o de células de desarrollo, pero es todo el equipo de producto. Entonces, en función del ciclo de desarrollo, usted puede documentar un portafolio porque usted trabajó como product manager o como lead designer o como senior designer haciendo estrategia de producto. Entonces, su documentación va a estar fundamentada en todo el abordaje que hizo en estrategia de producto. O si usted lo que hizo fue estrategia de UX o business design o design research o UX y arquitectura o usted trabajó en management o product marketing o product growth o UI. Entonces, mire que tiene diferentes contextos en función de en qué etapa usted intervino dentro de todo ese ciclo de vida, de todo el espectro. Entonces usted documenta esa porción de información. Si yo mañana quisiera postularme a una vacante de director de producto, pues seguramente mi portafolio debería narrar todo lo que yo he hecho con Product Strategy, Product Management y UX Strategy, porque tiene sentido lógico hacia lo que estoy buscando en el mercado. Pero si yo a su vez tengo un espectro generalista y yo también puedo trabajar en vacantes de UX Researcher, pues debería tener también un caso de estudio donde yo muestro que yo también soy un UX Researcher. Entonces tengo un caso de estudio asociado a UX Research. Pero si por otro lado
También tengo una fuerte vertical en Growth y estoy buscando una vacante de Product Manager Growth en una startup, pues tengo un caso de estudio donde hablo de todo lo que yo sé hacer como Growth. Entonces miren que aquí el portafolio juega a mi favor mostrando los sombreros que yo puedo representar dentro de un ciclo de desarrollo. Entonces también es importante que entendamos eso y ahí doy paso a lo que vendría siendo la documentación en función del perfil, porque también el portafolio es una carta de presentación con base al rol profesional que usted busca desempeñar. Entonces aquí lo que ven en pantalla es el listado de posibles roles que usted puede desempeñar dentro de una compañía de producto. Service, Business, Researcher, Designer, Content, Writer, Interaction. Bueno, no los voy a leer todos, pero entonces miren que en función del tipo de rol o el sombrero que me pongo, pues debería ser el portafolio. No tiene ninguna lógica que si yo soy Researcher y estoy postulándome para un cargo de Product Manager, pues use el mismo portafolio, ¿correcto? Con eso que voy, que debe existir un portafolio en función del cargo al que estoy aspirando a aplicar. No es acertado tener un solo portafolio para aplicar a todas las vacantes. Listo. Sí, Camilo, los contenidos no están disponibles todavía, Camilo. Yo los voy a cargar justamente una vez finalicemos la clase. Los voy a liberar para que ya ustedes puedan acceder a ellos. Si los estás buscando, no los vas a encontrar aún, Camilo. Listo, entonces, bueno. Entonces acá, ¿qué tenemos? Que lo importante es eso, porque hay un reporte que salió en el 2024 que dice que los portafolios que conectan la fase de producto con las decisiones de UX y el impacto medido tiene 5 veces más chances de ser preseleccionado. Recordemos que el portafolio lo que busca es que me llamen a una entrevista. El portafolio no me consigue el trabajo. El portafolio toca la puerta para que el reclutador le diga a la persona de recursos humanos, llámeme a esa persona a la entrevista. Entonces, este portafolio debe estar diseñado para conseguirme la entrevista, no para darme el trabajo. Entonces, vamos ahora a mirar cuál es la anatomía del caso de estudio. Entonces, voy a mirar aquí que veo unas preguntas. Coral. Coral Trejo dice, como trainee y generalista, ¿puedo hacer ya el portafolio? Sí, sí lo puedes hacer porque de hecho lo vas a necesitar. Porque si eres una trainee, pues tú necesitas, creería yo que necesitas buscar trabajo como trainee, ya sea haciendo prácticas o como junior. Entonces sí, deberías tener portafolio. No, no tienes que especializarte aún para tener un portafolio. Entonces, no. Es decir, el producto, recuerden que el portafolio es un producto como cualquier producto. De hecho, el portafolio en sí mismo es un mínimo producto viable. Es peor bueno que perfecto, que excelente. Háganlo y pónganlo a prueba. El portafolio es un producto vivo, por lo tanto, itera. Entonces, hagan un portafolio, busquen trabajo con él y reciban la retroalimentación de la industria e iteren el portafolio. El portafolio no es estático. Sería caer en el error pensar que un portafolio que hice hoy en el 2025 me va a ayudar a conseguir trabajo el año que viene o dentro de 2 años, porque entonces nunca lo rediseñé, murió, nunca lo actualicé. Entonces, bueno, ahora miremos la anatomía del caso de estudio, porque existe una arquitectura de contenedores o contenidos según el perfil para el que estoy postulando. Entonces, lo que ven en pantalla son todas las piezas de ese rompecabezas donde ustedes pueden tener estrategia de producto, product strategy, UX strategy, business design, product marketing, design research, product growth, UX arquitectura y content, visual design, go to market e impacto y product management. ¿De qué dependerá? Del rango de amplitud, perdón, y la incidencia que yo haya tenido directamente en un producto. Si usted trabajó en un producto y únicamente lo involucraron en la etapa de UX Design, de arquitectura de información o de UX Content, pues esta pieza será la única pieza que usted va a tener para documentar, porque no tiene más contexto de las otras piezas. Pero a medida de que usted esté buscando mayor amplitud y ocupar cargos de mayor responsabilidad, usted tiene que empezar a ampliar el rango de impacto y a abrazar a otras de estas piezas del Lego, por así decir. Entonces, estrategia, diseño de negocio. Si usted está postulándose, por ejemplo, a un cargo de Product Designer, usted tiene que tener Business Design en su portafolio, Design Research, UI.
UX y tal vez un poquito de Growth. Aquí ya empieza uno a mirar esas particularidades específicas, un poquito de Growth. Pero si usted está postulando a un cargo de Product Manager, pues seguramente ya tiene que mostrar un poco de Go-to-Market, de estrategia de producto, de UX Strategy. Entonces, miren que todas estas piezas de Lego, que son las que vamos a empezar a mirar, son las que usted va a determinar cuándo uso cuál y en qué momento y cómo la documento. Carolina, ¿este curso será adecuado para personas que apenas estamos comenzando? Sí, sí les sirve, porque lo que les va a permitir a ustedes precisamente es darse cuenta de cuál es el deber ser de tener una buena práctica desde el inicio. Es como tomar ventaja y tener conocimiento antes de llegar al error. Usted puede omitirlo, podrías decir, no, no lo voy a hacer ahora, pero pues el día de mañana te vas a dar contra el muro y te vas a dar cuenta de que te hubiera sido valioso tener esa información ahora y no después. Entonces, sí, es totalmente recomendado para personas que apenas están empezando, porque precisamente les muestra cuál es el camino que deberían tomar antes de que se pierdan en ese camino y tengan que devolverse. Entonces, esas piezas van a encontrar acá un documento. En este documento está toda la documentación, valga la redundancia, de cómo se documentan. ¿Qué tengo que colocar en Product Strategy, en UX Strategy, en Business Design, en Design Research, Marketing? Recuerden, dependiendo el impacto que ustedes hayan tenido en la industria. No va a aplicar todas las mismas piezas de rompecabezas para todos ustedes porque no todos somos iguales. Cada rol es diferente. Entonces, ahí en el documento van a encontrarlo. Entonces, ¿qué es importante? Que sí tengan en cuenta lo que se llama el atributo pie. El atributo pie dentro del portafolio atómico hace referencia a las tres variables que debe contener un portafolio o un caso de estudio. La primera de ellas es provocador, es decir, tiene que evocar deseo de querer leerlo, de querer saber más. Esto es para el reclutador, ojo, tiene que ser provocativo, tiene que estar diseñado con esa intencionalidad. Por eso la segunda pieza es intencional, es decir, yo sé qué quiero evocar en ese reclutador o en ese evaluador técnico. Entonces, intencionalmente diseño la narrativa y tiene que ser estratégico, porque necesito que me consiga la llamada o necesito que me consiga la entrevista. Entonces, basándome en ello, yo articulo las piezas del portafolio atómico y estructuro el caso de estudio. Por consiguiente, no existe un solo caso de estudio o un solo portafolio. Lo que ustedes van a aprender acá es cómo construir un portafolio atómico, es decir, cómo tener todas las piezas ya disponibilizadas para que si ustedes mañana tienen una vacante de UX Researcher semi-senior en una compañía, rápidamente articule eso y lo mande. No haga lo que muchas veces caen en el error y es por el afán inmediato, manda el portafolio que tiene, manda la versión genérica, porque eso no tiene nada de intencionalidad, no tiene nada de estrategia y no es nada provocativo dejar al azar una entrevista o un potencial empleo. Si usted quiere conseguir el empleo, sea meticuloso. Si usted no quiere conseguir trabajo, pues mande el que tiene. Así de sencillo. Si usted quiere conseguir una oferta de trabajo, pues creo que uno debe trabajar el hecho de que quiero conseguir trabajo. Entonces, ¿qué existe? Pues hay un dato que sacaron en el 2024 donde dicen que el 80% de los evaluadores de UX valoran entender qué entrada, de entrada, qué tan complejo era el entorno del reto. Es decir, lo del contexto. Por eso es importante dar ese contexto inicial que les mostré en la parte de inicio de la clase, que es este. Esta es la puerta de entrada. Este primer párrafo es el que usted captura la lectura. Recuerden que tenemos 90 segundos en las que el evaluador escanea su portafolio. Usted tiene 90 segundos para que él determine si lo va a seguir revisando o va a avanzar con otro candidato. Entendamos que por cada vacante existe más o menos entre 500 a 1000 postulaciones. Por tanto, no hay evaluador que revise 1000 portafolios. Ahí existe un proceso de filtrado donde solamente pasan algunos y de los que revisa solamente se toma 90 segundos para hacer una primera revisión. Tienes 90 segundos para que la persona determine, me quiero quedar revisando este caso de estudio o voy a darle siguiente, next. Entonces, vamos por acá. Voy a ver si hay por acá preguntas de Rodrigo.
A mí me pasó así. Ahora tengo que recordar todo sobre los proyectos pasados para mejorar mi portafolio. Mejor tener claro es correcto. Rosmar, diseñar página web sería un proyecto, un caso de estudio. Diseñar una página web, ojo, Rosmar, diseñar una página web en sí misma no quiero decir que no sea un producto, porque sería equivocado decirte que una página web no es un producto, pero tiene que tener un porqué. Es decir, si tú me dices, diseñé la página web de una startup B2B, porque la página web es la puerta de entrada y captura de todos los prospectos que luego pasan a un funnel de ventas y porque hay un lead magnet. Es decir, si la página web representa una pieza importante dentro del rompecabezas de un producto, sí, sí es un caso de estudio, porque puede ser una página de captura de prospectos, puede ser una página de reserva, puede ser una página de demo de producto. Entonces hay que entender es qué tipo de página web. Ya si tú me dices, no, es que hice la página web de de una inmobiliaria y le diseñé la página web a la inmobiliaria y la página web es una página web de información de servicios, de los servicios que ofrece la inmobiliaria, hay que darle más cuerpo a eso, porque seguramente pues si hay objetivos. Lo importante es conectarlo con una historia, con un por qué y un para qué. Siempre existe algo detrás, un por qué nace ese producto. Entonces sí, al final de cuentas todo es susceptible a ser documentado si tengo la información suficiente para documentarlo. Eh, la clase está siendo grabada, sí, Lexi, está siendo grabada y la puedes ver. Esta primera clase va a quedar disponible para que ustedes la vean. Listo. César, ayúdame con Es que, ok, César, si quieres, César, me escribes por interno porque tu contexto es bastante largo. No te preocupes, escriben por interno y con mucho gusto yo te colaboro para responderte y no de pronto desviarme por las ramas durante el espacio de la clase. Bueno, sigamos. Sigamos. ¿Por dónde íbamos? Perdón. Por acá. Bueno, entonces ahora ya vamos a ver lo siguiente. Entonces, lo que vamos a empezar a aprender a partir de hoy son dos frameworks. Ya vimos que por un lado es importante todo el tema del contexto, área de oportunidad, proceso, evidencia. Y para esa parte vamos a trabajar con el framework COPR. Este framework de COPR vamos a hablar contexto, oportunidad, proceso, evidencia y reflexión. Es decir, esto nos cubre el espectro de cómo ir llevando un hilo narrativo a lo largo de la documentación. Y por otro lado, tenemos la estructura capa, que lo que nos permite es crear cebos visuales, es decir, cómo intencionalmente voy a diseñar, qué interfaces quiero mostrar y cómo las voy a mostrar, tener anticipos estratégicos, cómo crear títulos, rótulos, cómo atraerla, sí, cómo atraer atraer al lector, mejor dicho, al evaluador, y cómo documentar un proceso metodológico. Entonces aquí vemos un ejemplo, precisamente, de cómo se ve implementado la estructura capa. Entonces, un cebo visual, puede ser un cebo visual, perdón, me faltó acá, cebo visual o escrito. Hay dos tipos de cebos, el visual y el escrito. Mm, listo. Y es una pregunta, puede ser, iniciar con un hook, y es, ¿y qué tal si rediseñar ahorrar fuera tan simple como un swipe? Entonces ahí tú ya atrapas al lector. Anticipo estratégico, recordemos que hablamos de qué debe contener un anticipo estratégico, mi rol, el impacto, el contexto del problema. Entonces aquí está, en ese anticipo es una entradilla. Es como cuando uno va a ver una película en Netflix o en cualquier plataforma de streaming, pues tú lees una pequeña sinopsis. Y esa sinopsis, tú tomas la decisión, quiero ver la película o no quiero ver la película. Es lo mismo. Nuestros casos de estudio deben tener esa pequeña sinopsis o ese pequeño resumen donde el evaluador técnico determine, quiero ver esta película. Es decir, quiero leer este caso de estudio, me quiero quedar porque me atrapaste. Eso tiene que diseñarse. Luego tenemos el proceso metodológico, donde tú ya pues expresas qué hiciste, cuál fue el proceso metodológico que seguiste, y no me digas quizás que usaste Design Thinking, porque pues no es la única forma metodológicamente de abordar procesos de diseño. Y por último, los aprendizajes y los KPIs. Es decir, qué impacto obtuviste y qué aprendiste de todo el proceso en el que acabaste de participar. Esa sería la estructura capa. Entonces lo que vamos a empezar a aprender es cómo integrar ambas estructuras para crear la narración de sus casos de estudio. ¿En función de qué? De un portafolio atómico. Ustedes van a quedar con un documento que se llama
como si fuera un sistema de diseño que son todas las piezas de su portafolio. Es decir, ya saben, si ustedes aquí están buscando trabajo, puede ser, como algunos casos, que usted es bueno para research, que usted puede trabajar en UI, que usted puede trabajar como UX design, porque usted tiene un rol generalista. Entonces usted con un portafolio atómico, pues va a poder estructurar documentaciones en función de a qué rol está aplicando. Si es research, pues crea un caso de estudio research. Si es de UX, crea un caso de estudio UX y no manda algo genérico que lo deje en desventaja. Porque un proceso de diseño es una competencia. Usted está compitiendo contra otros 99 o contra otros 999 candidatos. Así que hay que tomar ventaja. Entonces, vamos a hacer una pausa. Ya estamos llegando al cierre, justamente. Un portafolio UX no se hace, perdón, para mostrar lo que hiciste, que es lo que les vengo diciendo. Se diseña para mostrar cómo piensas, cómo decides y cómo generas valor para la compañía que estás esperando que te contrate. Un portafolio tiene que decir, contráteme porque yo puedo hacer esto por usted. No contráteme porque yo ya hice esto por otros, porque el que te va a contratar es el que tiene que tomar la decisión. Entonces, su objetivo no es conseguirte el trabajo, es conseguir que quieran entrevistarte, es decir, que me quieran llamar. Eh, listo. Gustavo, qué pasa si la metodología la adapté al contexto laboral? Qué pena, Gustavo, no entiendo un poco tu pregunta, si puedes ahondar, profundizar un poco en ella. ¿Qué pasa si la metodología la adapté al contexto laboral? ¿Cuál metodología? ¿La metodología de diseño? ¿Será? Sí, Ok. sí, Manu, la metodología de diseño me ha tocado, digamos que adaptarla y readaptarla sí, al contexto en el que estoy actualmente. Digamos que soy el único diseñador y tengo a cargo todos los proyectos, entonces, digamos que muchas veces me ha tocado saltar y obviar pasos de lo que es el proceso de creación de producto. Entonces, mi Ah, pregunta claro. va hacia eso. Perfecto, sí. Yo creo que tu pregunta conecta mucho con la que hace Gret Fernández. Ya le puedo mostrar qué hacer, porque metodológicamente lo que tú estás haciendo, Gustavo, está correcto. Al final de cuentas, tú estropeas la metodología, o en el buen decir, tú estropeas la metodología porque la metodología se tiene que adaptar al contexto, no el contexto a la metodología. Vamos a compartir una pantalla de Miro para que veamos eso. Entonces, mire, debe estar viendo ya una mesa de trabajo en Miro. Entonces, ¿qué voy a mostrarles? Aquí lo que vemos es un gráfico que habla del sentido de urgencia. Eso hace sentido dependiendo el contexto organizacional, que era lo que hablábamos ahorita, dependiendo la etapa en la que se encuentre la compañía, uno se adapta a ese contexto, como lo dices tú, Gustavo, que es lo correcto. Entonces, si la compañía está en una etapa pre-product market fit, bootstrapping o fase presemilla, pues seguramente uno ahí metodológicamente lo que más hace sentido es utilizar Creative Problem Solving, doble diamante invertido, Lean Startup, Google Design Sprint, incorporar un poco Kanban o Scrumban. Entonces, miren que ahí uno lo que va haciendo es, bueno, ¿en qué contexto laboral me encuentro y cuáles son las herramientas que yo tengo a mi disposición y cómo las adapto a este contexto? No quiere decir que tienen que ser estas como las ven en pantalla, ojo, son las que usted puede colocar al servicio de ese contexto organizacional. Entonces, Gret, para responder a tu pregunta, ¿qué otras formas existen? Son las que te estoy mostrando, por ejemplo, Human Centered Design, UX Strategy Blueprint, Dual Track Agile. Es decir, existen más formas de ejecutar producto. Aquí las tengo un poco más en pantalla que se puedan ver. Entonces, miren, hay diferentes aproximaciones al diseño y desarrollo de producto, ya sean procesos, metodologías, framework o piruetas. Al final de cuentas no importa. Es decir, no existe una receta. Usted crea una receta. Usted es como un chef. Usted tiene unos ingredientes que son el contexto organizacional y usted con esos ingredientes prepara platillos que metodológicamente satisfacen una necesidad. Entonces, no importa. Usted tiene que atropellar la metodología, no tiene que apegarse a una metodología. Entonces, en pantalla lo que está viendo es el abanico de metodológico de frameworks que usted puede usar a su disposición. Entonces, Thinking, Human Center, Lean Startup, Doble Diamante, Google Design Sprint, Scrum, Scope, Kanban, Lean Six Sigma, lo que sea. Es decir, lo importante es resuelva, como quien dice. O sea, le van a pagar es por que satisfaga una necesidad, no porque cumpla una metodología.
Nos pagan por resultados, no por metodologías que seguimos. Volvamos al Figma. Listo. Entonces, ya estamos llegando al cierre. Entonces aquí lo que ya les dejo a ustedes es este ejercicio práctico para que por favor lo ejecuten para la siguiente clase. Ya saben, la siguiente clase, que es la segunda clase, es el siguiente martes. Las clases van a durar lo mismo que duró la de hoy, 6:30 de la tarde a 8 de la noche. Estamos pasados por un minuto, ya estamos cerrando, permítanme. Entonces, en este ejercicio práctico, la idea es que ustedes hagan el diagnóstico de cómo está su portafolio actual, de lo que tienen. Y si no tienen, mucho mejor, porque entonces no tiene que diagnosticar nada. Aproveche y hágalo bien desde una vez. Entonces, aquí van a poder usar, ver cómo está su pensamiento estratégico aplicado al contexto de su caso de estudio. Sí, Daniela, cuando ingreses al curso vas a poder tener acceso a esos enlaces y a todos los recursos. Entonces, vamos a ver que hay una pregunta de Elizabeth Prado. ¿Qué pasa si soy en tu en? Pues, ¿qué pasa si eres en tu en que tienes demasiada ventaja sobre cualquier otra persona? ¿Por qué? Porque tienes muchas piezas donde jugar. Entonces, mírate, Elizabeth, para el que sea en tu en o generalista, que es la forma de decirlo. Si tú eres en tu en, pues quiere decir que tú vas a poder cubrir un espectro de trabajo desde acá hasta acá. Pues hipotéticamente tú eres un end-to-end. Eso es lo que significa end-to-end, de inicio a fin. Entonces, si tú eres capaz de intervenir un producto de inicio a fin, tienes, como quien dice, estás cagada de la risa, porque tú determinarás qué quieres documentar, en función de qué cargo quieres buscar. Entonces, si tú estás aplicando una vacante de Product Manager, pues enfócate en documentar lo que te haga vender como un buen Product Manager. Nos estamos vendiendo, alguien lo dijo al inicio. Yo me estoy vendiendo porque estoy compitiendo contra otros Product Manager. Entonces, es una puja, como cuando exactamente, es el mejor postor. Entonces, quienes sean en tu en generalistas, tienen mucha riqueza de documentación, de lo que pueden mostrar. Vamos a ver con Ray. ¿Qué pasa cuando las métricas que lograste están protegidas por acuerdo de confidencialidad? Cuando estas métricas están protegidas, Ray, lo que tú haces es construir un caso hipotético. Si tú sabes cómo producir esa métrica, pues créate un contexto hipotético donde ilustres esa métrica de manera referencial. Ojo, pero si tú, Ray, me dices, no, Manuel, es que yo soy un perfil senior, semi-senior, y lo que yo hago está protegido, pues yo ya voy a entender y voy a evaluarte en función de esa protección de propiedad intelectual, porque eres un talento senior. Entonces, ahí luego me documentas las métricas o te inventas una métrica o tú creas un propio producto, ojo. Ya podemos crear productos nosotros mismos. Podemos coger Lovable, coger Ball, hay tantas aplicaciones de AI que nos permite crear algo, una aplicación, no sé, para regar las plantas, una aplicación para hacer tracking de mi rutina diaria de gimnasio y creo un producto alrededor de eso y documento eso como mi portafolio. Entonces sí hay mecanismos para evadir la protección intelectual. Entonces, Cristian, me sucede lo mismo, pero el generalista no suele ser experto. Ojo, pero hay trabajo para todo. Ahí vamos a entender eso. Si quiero venderme como generalista, pues busco trabajo como generalista, o si quiero venderme como especialista, pues busco trabajo como especialista. Entonces, no hay problema cuál sea tu espectro dentro del nivel de competencias. José Rivero, en un proyecto para trainee se debe hacer todo el proceso de la arquitectura del diseño atómico. En un caso de estudio hipotético, depende, no. Ojo, depende porque si ustedes son trainee, es probable que ustedes no tengan todavía incidencia en ciertos procesos de diseño. Es decir, porque digamos que ya en producto existen capas de información. Si usted es trainee, puede que por sus oídos jamás pase información sobre la estrategia de producto o jamás pase información sobre el diseño de modelos de negocio. Pero no porque no pase esa información por sus oídos, no quiere decir que no exista y que la omita. Es como la norma. El, el no conocer la norma no me exime de cumplirla. Entonces, que porque yo no conozco la norma, entonces yo me paso, me paso los semáforos. Ah, es que yo no conocía la norma. No, amigo, porque existe un quehacer profesional. Entonces, lo que sí hacemos es preguntar, venga. Yo sé que yo no tengo acceso a esta información, pero ¿será que me pueden contar un poco qué estamos haciendo? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuáles son las métricas? ¿Por qué estoy haciendo mi trabajo? Eso sí es mi responsabilidad. Yo
¿ustedes por qué me están pagando? ¿Yo para qué estoy haciendo una investigación de usuarios? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos movilizar dentro del negocio? Entonces, por eso sí puedo tener acceso a esos datos. Es más descuido de un profesional que no pregunte por el dato. Listo, como trainee nos entrenan en mi carrera a ser generalistas, entonces mis proyectos abarcan desde el inicio hasta el final. ¿Es bueno o es mejor? Valentina, no hay ni lo bueno ni lo malo. Todas compañías, en función de sus necesidades, van a contratar generalistas. Hay quien dice que es mejor ser generalista porque justamente el mercado ahora lo que está buscando son perfiles que puedan cubrir toda la demanda porque no van a contratar a un especialista porque es más caro. Entonces, como no hay plata para un especialista, pues contratan a un generalista, como quien dice que sea el pulpo que haga todo. Entonces, hay quien dice que prefiere ser generalista. Hay quien dice que no quiere ser generalista porque no quiere que lo pongan a hacer de todo, sino que quiere anicharse y se especializa. Entonces, al final, como quien dice, mm, hay de todos los sabores. En esta heladería profesional hay muchos sabores, entonces usted determine de qué tipo de profesional quiere ser. Y Kimberly, ¿podrías mostrar la malla del curso? Claro que sí. Estamos acá. Venga, que les voy a mandar el recurso, porque no se vayan a ir porque tengo que mandarles la plantilla. Acá estamos. Hoy la primera clase. Recuerden que las clases son cada martes. Y ya la siguiente clase, acá está. Si quiere, pégale pantallazo, por favor. Son 11 clases. La última clase es la presentación final, donde yo ya voy a evaluar y a revisar sus portafolios y darle correcciones y decirle corrige acá, cambia aquí. O a lo largo del curso yo voy a estar revisando sus portafolios. Bueno, volvamos entonces a la clase de hoy y le mando la plantilla. Entonces, van a ingresar a esta plantilla acá, por favor, a este enlace. Y aquí van a encontrar una plantilla con todo lo que hablamos hoy para que por lo menos puedan empezar. Es un abrebocas, no les va a resolver todo lo que vimos, pero por lo menos para quienes no vayan a ingresar al curso, pues sí les va a servir un poco como para empezar. Y ya quedaríamos entonces para la siguiente clase. Con esto terminamos hoy, justo a tiempo. Bueno, 8 minutos me pasé. Si tienen preguntas, por favor, es momento de atenderlas. Y nos veríamos el siguiente martes. Y para quien quiera quedarse en el curso, pues ya sabe, tiene tres formas para unirse. Aquí está, usted determinará. $13 si lo quiere hacer por la academia, que es la membresía, o $24 si solamente quiere comprar el curso de portafolio y nada más, o $48 si quiere entrar mañana o ahorita que acabe la clase. Listo. Vamos a ver preguntas para que nos quedemos un rato más. Quien tiene consultas, por favor, con mucho gusto se las puedo empezar a responder. Valentina, bueno, gracias. Listo. Bueno, con mucho gusto para todos. Gracias por estar aquí presentes. A los que ya ingresaron, nos vemos el próximo martes. A los que ya empezaron, se sumaron al curso. Con mucho gusto, Elizabeth, Adelina, Kevin, Coral, Mónica, con mucho gusto. Si no tienen preguntas, entonces hemos finalizado hasta aquí. Y con los demás, ¿cómo puedes conocer más acerca de la academia? Claro que sí. Ya te mando el enlace. Permíteme, te mando el enlace para que... En la academia hay un bootcamp, entonces quien quiera acceder por la academia también obtiene el acceso incluido a un bootcamp y a otros cursos, no solamente a este. Ujú. También, sí, Ray, también tengo mentorías. Si tú necesitas que te ayude con alguna mentoría, hago mentorías de empleabilidad, de revisión de portafolio, simulo entrevistas si quieren prepararse para una entrevista y ganar confianza. Sí, Edgar, los $13 incluye este curso, es correcto. La membresía de $13 incluye este curso, el bootcamp y todos los otros cursos que hay disponibles. Si quieres acceder a mentorías, Ray, en la comunidad encuentras qué tipo de mentoría. Dependiendo tu necesidad, pues está el tipo de mentoría, te va a pasar el enlace. ¿No hay preguntas? ¿Alguien más? Sí, Gret, las siguientes clases es ingresando al curso. Esta primera clase es una clase abierta que hago al público para que conozcan cómo es la
metodología para que prueben, porque muchas veces la gente dice, "Mm, es que yo no voy a pagar porque yo no sé si la clase es buena o quién es Manuel o cómo enseña". Entonces, pues, por eso hago la clase abierta y así todo el mundo mira si le gusta cómo enseño y si no le gustó, pues, perfecto, ya por lo menos no pagó, ya se dio cuenta que si le gusta o no le gusta. Listo. Bueno, ¿hay preguntas sobre cómo hacer portafolios? No, si no tienen consulta, chicos, entonces perfecto. Nos veríamos la siguiente semana, el próximo martes, a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias a todos por estar presentes. Feliz noche y chao, chao.